Bienvenidos a la Casa Azul, es martes otra vez y qué bueno que me encuentro contigo. Hoy tengo asientos reservados en primera fila para una clase magistral de música que nos viene a dar nuestro invitado. La música, como diría León Tolstoy, esa taquigrafía de la emoción, es lo que siempre movió a mi invitado de esta semana. Él siempre quiso mirar más allá, entender la música, descifrar los códigos de las partituras, intentar entender los sonidos que escuchaba. Desde muy pequeño se aventuró en este mundo y, como sucede en Cuba, comenzó estudiando en una escuela de música y luego optó por la variante más científica, más académica dentro de esta manifestación artística. Él es licenciado en musicología, tiene un máster en etnomusicología en la Universidad de Guanajuato y actualmente es aspirante a doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor, investigador, apasionado de la obra de Bach. Hace poco escogió Nueva York como su nuevo destino y poco a poco, digamos que aprende a vibrar con los sonidos de esta ciudad tan loca, pero al mismo tiempo tan fascinante. Bienvenido a la Casa Azul, Renier Garnier. Tú fuiste de la generación que educación musical en Cuba, ¿aprendiste esa asignatura a través de la radio o no? Yo sí, mi generación es la generación de que educación musical se aprendía con la profesora invisible Ujú. en la radio. Lo que pasa es que, claro, como yo desde muy niño ya me fui a las escuelas de música, ya yo no recibí esa materia, porque pues había una materia que era muy difícil porque tenía una profesora excelente, una profesora que ahí fue mi primer contacto con el Met, con el Metropolitan Museum of Art, porque su familia vivía todo aquí en New York y entonces ella nos llevaba a las clases las fotos de los instrumentos que estaban en la sala de música del Met. Los instrumentos y no, impresionante todo aquello. Entonces, pues claro, con mayor razón me parecía interesante. Y además, venía acá a New York y compraba discos. O sea, cuando pues Cuba estaba medio aislada del sistema de flujo de la música global, ella llevaba discos de acá, los compraba, nos los ponía en clase y la verdad, pues eso sí fue como un switch en mi sensibilidad musical porque tuve la oportunidad de niño de escuchar mucha música. Y yo recuerdo que al principio fue algo muy interesante, es algo como, no sé, lo recuerdo así como con cierta nostalgia, ¿no? Porque yo no entendía lo que pasaba con la música. Porque claro, yo era un niño campesino que, claro, mi papá era músico popular, pero pues no estaba conectado con la música académica y yo no entendía lo que pasaba con la música. Yo sí sabía, sí seguía ciertas melodías, me parecían bonitas, pero había ciertos momentos con la música que me perdía y decía, ¿qué estoy oyendo? Pero claro, en mi interior yo decía, yo tengo que entender esto, yo tengo que tratar de entender lo que está pasando acá. Y entonces me aplicaba a escuchar todavía más hasta que yo recuerdo que como en octavo grado, algo así, un día empecé a tener oído absoluto, de la noche a la mañana. Claro, no es un oído absoluto común del que tienen pues la gente privilegiada, ¿no? Que es que desde muy niños ya lo oyen todo. Yo en algún momento empecé a oír todo en el piano, empecé a oír en la orquesta cosas, a oír notas, vaya. Y eso fue así como de la noche a la mañana. Yo creo que porque escuché mucha música. Gracias a esa profesora que todavía vive, se llama Isabel Díaz de la Torre y vive ahí en Santa Clara. Viene de hecho dentro de muy poco aquí a New York y nos vamos a ver y así. Es una personalidad ya, sí. En algún momento de esa elección, por querer saber qué pasaba con la música, te convirtió en una persona aislada de su mundo o que no encajaba en los cánones sociales. Sí, claro, absolutamente. De hecho, yo recuerdo que gracias a una tía muy querida, yo tuve mi primer piano. Fue toda una odisea llevar el piano de Santa Clara para mi pueblo, meterlo en mi cuarto. Y yo recuerdo que pues los pleitos con los vecinos eran épicos, porque pues les molestaba el piano. Y claro, cuando uno acaba
de montar una obra, pues todo suena bonito. Pero en el proceso de montar la obra son de repetir cada compás 25 veces a diferentes tiempos con determinada articulación, siguiendo determinado tiempo en el metrónomo. Y además era un niño aprendiendo. Entonces eso por ahí sí, generaba ciertos encuentros, pero sobre todo tenía más que ver con una sensibilidad diferente que yo siempre tuve desde muy niño y que pues muy pocas personas a mi alrededor hacían conexión con ella. Entonces yo rápidamente me di cuenta de que tenía que moverme de espacio geográfico. Y ya ahí me fui, ya me tomé en serio de vivir más en Santa Clara. Ya después me mudé a Santa Clara y cuando tuve la oportunidad, pues a La Habana estudié allá. Sí, sí. Sí, poca conexión, la verdad. ¿Por qué la música desde el punto de vista académico como un medio de vida para ti? Resulta que la formación musical en Cuba es bastante peculiar. Nosotros heredamos un poco el sistema soviético, en el sentido de que se asume que la formación musical debe comenzar a edades muy tempranas. Entonces es súper común, de hecho todavía ocurre así, que ciertos evaluadores van por los pueblos de Cuba buscando talentos. Y resulta que en una de esas búsquedas aparecí yo. La verdad fue un poco azarosa mi llegada a la formación musical, porque pues cuando me descubrieron ya habían cerrado la convocatoria y tuve que hacer unas pruebas fuera de tiempo. Por ciertas razones ahí me aceptaron rapidísimo y comencé a estudiar música desde los 10 años. Entonces pues sucede que a los niños se les suele llevar a una escuela con un régimen becado que suele estar en las capitales provinciales. Entonces todo eso es un poco, digamos, fuerte para pues un niño, ¿verdad? Que tiene que salir de su ambiente hogareño y de pronto vivir becado y con todo lo que eso implica. Y la verdad, si bien al principio fue duro, pues uno le agarra así como la forma, en el sentido de que pues conoces un poco más allá del lugar donde uno nació, del pueblo, de la gente, y ya pues en algún momento hasta ni se quiere volver al pueblo. Pero en cuanto conocí la música, sobre todo el piano, yo empecé estudiando dirección coral y me fue gustando cada vez más el piano. Tenía por ahí mis habilidades con el instrumento. Me enamoró la música, o sea, la música académica, hacer sonido, tocar sonidos en conjunto. Yo recuerdo que la obra de Bach para mí fue una revelación de niño. Yo no jugaba prácticamente, lo que hacía era tocar el piano todo el día. Y me parecía eso, un juego, una maravilla. Todavía ahorita escucho a Bach y cada vez que escucho la misma obra encuentro revelaciones sonoras dentro de la obra de Bach. Y eso me pasó a mí desde muy niño. Pero al mismo tiempo que iba yo avanzando con mi formación musical, entraba en un conflicto personal grande. Y es que si bien para mí la música académica era maravillosa, era perfecta, para la mayoría de la gente que me rodeaba no lo era. La mayoría de la gente que me rodeaba no apreciaba lo que para mí era tan bello. Y entonces poco a poco yo me fui como generando preguntas, además de que siempre me gustó la teoría de la música, me gustó saber por qué la música suena como suena, cuáles son las reglas, cuáles son las fórmulas, cuáles son, porque todo lo que se construye en música, todo lo que se compone, tiene una fórmula detrás. Una fórmula que a veces se estudia en un conservatorio, digamos, por ejemplo, para escribir una sinfonía o una fuga hay que ir a un conservatorio, pero digamos que para componer un son, un changüí o un género popular determinado, pues se aprende en otro tipo de academia, que es la academia popular, que también es un tipo de formación. De modo tal que la empiria en música no existe. La formación musical siempre llega a uno de una u otra manera. Pero bueno, en fin, el caso es que a mí eso me parecía como contradictorio, yo no entendía y poco a poco me fue haciendo tantas preguntas que la teoría tradicional, la formación, digamos, del instrumento, del canto, de la dirección coral, no me respondía. Y esa es la razón por la que decidí hacer la licenciatura en musicología, para responderme a mí preguntas que pues yo no podía responder desde la práctica musical. Y esa es la razón por la que llegué a la musicología. Posteriormente, cuando terminé la carrera de musicología, me di cuenta que tampoco la musicología tenía las respuestas para las preguntas que yo seguía teniendo presente. Es decir, ¿por qué la música popular representa tanto para tantas personas y que de cierta manera la teoría musicológica, que es una rama bastante científica,
no puede explicar. Y esa es la razón por la que llegué a la etnomusicología. En esencia, la diferencia entre la musicología, en esencia, aunque hay más, la diferencia entre la musicología y la etnomusicología es que la musicología suele estudiar la música del pasado, suele estudiar la música que ya ha sido creada, que forma parte del canon y está muy interesada en el sonido, en el estudio del sonido, propiamente dicho. También de los compositores, de la historia, de las técnicas, de las teorías compositivas. Y por otra parte, la etnomusicología está más interesada en las músicas vivas, en las músicas que se hacen actualmente, incluyendo las músicas populares, las músicas urbanas, las músicas y las plataformas, las músicas y sus interacciones con el audiovisual, aunque también hay perspectivas etnomusicológicas sobre la música académica. Por ejemplo, ¿qué pasa en un concierto de música clásica, llamada música clásica, que en mi opinión es música académica euro-occidental, cuando uno recibe esa música? Entonces, si de alguna manera se va a medir lo que pasa en una sala de concierto, eso es etnomusicología. En esencia, ese ha sido el camino que me ha llevado a la etnomusicología. ¿Cómo hacer desde tu experiencia estas asignaturas densas en asignaturas más digeribles, más cercanas, más fáciles de entender? Específicamente, yo te podría decir que hay dos materias que generan que le generan muchos conflictos a los estudiantes, ¿no? Y son, en esencia, armonía y contrapunto. ¿Qué es? Vamos a empezar por el contrapunto. ¿Qué es el contrapunto? El contrapunto es un incluye un conjunto de reglas que permiten que varias melodías suenen de manera agradable entre ellas, ¿verdad? Siguiendo ciertas reglas muy claras y muy, digamos, matemáticas. La armonía, por otra parte, son, refiere al conjunto de reglas que describen el acompañamiento con acordes. Un acorde es la ejecución simultánea de más de tres sonidos de melodías. ¿Por qué? En la tradición musical occidental hay tres texturas fundamentales que son la monodía, la polifonía y la homofonía o melodía acompañada. Entonces, grosso modo, el contrapunto, que es una materia bastante complicada, estudia las técnicas de composición desde el siglo XI aproximadamente hasta el siglo XV, XVI y la armonía desde el siglo XVI hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo se enseñan esas materias? En mi opinión, lo más factible es escuchando música para, digamos, escuchar y poner en música lo que van aprendiendo. Y es que tienen un contexto sonoro determinado. Por ejemplo, cuando se enseñan las especies del contrapunto estricto, las cinco especies del contrapunto estricto, los estudiantes no escuchan las obras que tienen que ver con el contrapunto estricto. Ah, pero si las empiezan a escuchar, entonces ya van adquiriendo como esa sensibilidad y pueden no solamente crear ejercicios fríos, sino también, digamos, pequeñas creaciones con tintes artísticos, por llamarle de algún modo. Porque muchas veces se prioriza la fórmula, porque son fórmulas matemáticas, literal. Se priorizan las fórmulas puras en lugar de priorizar el resultado artístico. Y naturalmente, muchos estudiantes dicen, ay, pero esto a mí, ¿para qué me va a servir? Y por ejemplo, yo en el último semestre que enseñé contrapunto, cuando terminamos de escribir, de aplicar las cinco especies del contrapunto, terminamos de hacer algo parecido a un motete prerrenacentista por ahí. Les pedí que trabajaran con un DAW, que es un Digital Audio Workstation, que es con lo que se produce música hoy y que aplicaran con sintetizadores lo que habían creado. Entonces, escucharon un contrapunto renacentista, ¿verdad? Instrumentado con sintes. Y eso les pareció wow, porque claro, también pasa que nuestro espectro sonoro en el siglo XXI ha crecido muchísimo. A nosotros, por ejemplo, en la actualidad, y me incluyo, nos gusta la música sonora, con un ancho, con una cantidad de información grande, dinámica grande, más que la peculiaridad dentro de la música, el acabado artístico, lo que nos interesa es el volumen sonoro. Entonces, claro, al aplicar las cinco especies del contrapunto a, al- a los sintetizadores, que son instrumentos que no existían hace 50 años, ¿verdad? Los sintes se crearon en los años 60 por ahí una cosa así. Y ahorita cualquiera puede tener un sinte, cualquiera lo puede tener en su casa. Entonces, pueden hacer música con mucha facilidad.
Muchos cubanos, sobre todo muchos cubanos jóvenes, se fueron a México para estudiar. ¿Qué opinión te merece a ti México como país desde el punto de vista académico? Uf. Es una respuesta compleja, pero creo que la puedo sintetizar. A ver, como sucede en casi todas partes del mundo, pero más en Latinoamérica, existe, digamos, un sistema bien pensado para apoyar la investigación, para apoyar a las personas que de alguna manera se plantean ciertas cosas, ciertas preguntas, valga la redundancia, en todos los sentidos, ya sean las ciencias exactas, naturales, en fin, humanas. Pero a veces sucede que las propias peculiaridades de nuestras sociedades, más en Latinoamérica, yo creo, no permiten que eso se concrete de manera real. No obstante, yo ya tenía cierto crecimiento académico en México y de hecho pude haber optado por seguir allí, pero conozco personas que han logrado, cubanos que han logrado crecer profesionalmente en México. A ver, se supone que el principal destino de un musicólogo es la investigación. No obstante, hay musicólogos que se dedican a la producción musical, hay musicólogos que se dedican a la docencia, hay musicólogos que se dedican a la edición de partituras, si les va muy bien, al diseño de programas para la creación musical. O sea, hay un campo de acción elevado, diverso, perdón. Pero en realidad el musicólogo está pensado para la investigación. Entonces, la investigación en nuestro campo generalmente solo ocurre dentro de las universidades y dentro de ciertos programas que les interesen estos temas, ¿verdad? Que tienen que ver con lo musical. Digamos que el reto es poder acceder a un espacio universitario que acoja tus intereses investigativos. Entonces, depende mucho de cuáles son tus redes personales, depende mucho de que a un profesor en una universidad que tenga el presupuesto para otorgarte un apoyo económico le interese tu tema o que simplemente, como en el caso de México, cumplas con ciertos requisitos para poder aplicar, por ejemplo, a una beca CONACYT. Entonces, quiero decir, hay oportunidades, hay apoyos para la investigación, hay muchísimas universidades con mucho renombre, hay programas de investigación como en el que yo estoy estudiando, porque yo acabo de presentar mi candidatura a doctor y solo me falta titularme, o sea, presentar la tesis. Está bien pensado, a veces no se aplica de la manera más efectiva por ciertas peculiaridades personológicas o de grupos sociales, pero se puede crecer, se puede investigar y las personas logran encontrar su espacio. ¿Cómo te expones tú a la hora de escuchar música con toda esta información que tienes en tu cabeza, con toda esta experiencia que tienes? Todo esto como media a la hora de que tú escuches música. Hay un concepto que manejamos en la academia, pero no solo musicológica, sino general. Por ejemplo, ahorita los sociólogos están muy interesados en la historia sonora. Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo sonaba el París del siglo XIII? Entonces, estaban esos músicos que hoy se entienden como los creadores del ars antigua, pero no solamente eso, cómo sonaban las campanas de las iglesias de París, cuáles eran las músicas callejeras, cuáles eran los teatros, los misterios que se representaban en las calles, que tenían muchísima música. La música, entonces hay un concepto que aglutina todo eso, que es lo aural. Entonces, cuando yo pienso en música en la actualidad, yo lo pienso como algo más aural. La música, lo dijo, bueno, uno de los grandes teóricos del siglo XX, Alan Merriam, funciona por usos y funciones. Entonces, no podemos distanciarnos tanto de los usos y funciones de la música. Quiero decir que si voy al gimnasio, pues muy probablemente pongo, no sé, alguna música, digamos, más techno. Por ejemplo, pongo mucho Taylor Swift porque me anima, ¿verdad? Sin embargo, ahí mismo en el gimnasio, cuando termino y me siento ahí como en las camas de masaje, pues me pongo a Bach y escucho Bach. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el momento, el uso, la función de la música en nuestra vida. Y naturalmente, cuando me voy de fiesta, pues hasta abajo con Bad Bunny. ¿Verdad? No hay ningún problema, porque la música, en mi opinión, no hay una música mejor que otra. Para llegar yo a esta conclusión, he tenido que estudiar un doctorado en etnomusicología, porque algo que parece tan evidente, para un músico no lo es tanto. O sea, para cualquier persona,
en el mundo actual, ahora un músico académico, naturalmente, pero cualquier persona en el mundo actual acepta eso con naturalidad, que no hay una música mejor que otra. Pero para un músico académico eso es complicado de aceptar. Y yo lo entiendo hoy lo entiendo, que toda la música es la misma. También entiendo, como dijo Arthur Danto, el arte ha muerto, lo que no significa que hayan muerto los artistas ni las obras de arte. El arte, o lo que entendemos como obras de arte en la actualidad, son en primer lugar mercancías y después si acaso son obras de arte. Entonces no podemos seguir mirando la música y en general las formas comunicativas artísticas en términos, digamos, de belleza o en términos de representación de lo belloso, porque el arte ha cambiado muchísimo y ya en primer lugar es mercancía. Y eso no es malo, simplemente es un modo comunicativo que responde a otro momento histórico que es en el que estamos viviendo. Pero bueno, mientras escuchas a Taylor Swift, estás pendiente que, oye, este sonido que pusieron aquí, mira este efecto, mira esta guitarra, y entonces ahora la batería. Pero ay, ¿por qué no lo hicieron así? Y entonces, ¿por qué corta aquí? Y ahora el estribillo. ¿Lo escuchas de esa manera? No lo escucho así. Lo escucho como lo que es un bloque de sonido, que para mí en ese momento representa un choque de adrenalina, porque además está súper descrito pero altamente descrito, digamos, con resonancia magnética, que la música despierta procesos cognitivos muy parecidos en nuestro aparato cognitivo. Valga la redundancia, despierta procesos muy parecidos a los que experimentamos en situaciones altamente placenteras, como por ejemplo el degustar una comida deliciosa, el tener sexo o también el disfrute de las drogas. De hecho, por eso es que hay mucha relación entre, por ejemplo, el consumo de alcohol y el escuchar música. Y no solo el alcohol, pero la música se conecta muy rápidamente con los mismos procesos cognitivos que nos dan altos choques de placer. Entonces, aceptando eso, no analizo nada, solamente me dejo llevar. Pero claro, cuando estamos hablando de algo que está más en el paradigma de lo artístico, cuando me refiero al artístico me refiero desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX, ¿verdad? Eso es el arte, en mi opinión. Ya lo que hubo antes y lo que hubo después hay que leerlo de otra manera. Y ahí entonces en ese periodo, yo entonces sí, cuando lo escucho, sí trato de diseccionar la música, entender y así. Y ahora que me estabas hablando de este poder que tiene la música, obviamente, de influir también en nuestro estado de ánimo, me acuerdo de un video que se hizo viral en las redes sociales que fue de la bailarina, creo que era Marta Cinta, cuando recordó, a pesar de su Alzheimer, y escuchó la música del Lago de los Cisnes que la remontó a cuando ella bailaba aquí en Nueva York. De hecho, hay muchas investigaciones, existen, que se han dedicado a entender aquello que Harold Gramach, el gran compositor cubano, llamaba el, así viejito, decía, el misterio de la música. O sea, la música es un misterio. Hay una sección dentro de la musicología que se llama musicología cognitiva, que se dedica a llenar de cables el cuerpo humano. De hecho, aquí en Estados Unidos está el centro de la musicología cognitiva. Y es interesantísimo lo que pasa en el cuerpo humano cuando se escucha música. De hecho, hay un artículo cuyo autor ahorita se me olvidó, pero que se llama ¿Do the musicians have different brains? Que prueba los cambios que se producen en las conexiones neurológicas cuando se ha tenido una formación musical. Entonces, volviendo al tema, hay muchas teorías. Quizás la más aceptada es la de la música como instrumento de cohesión social, de trabajo comunitario para la obtención de cierta finalidad y de cierta empatía. Entonces la música per se no tiene carácter, no puede curar. Lo que la música sí facilita es primero conectar con lo biológico, porque incluso se habla del gen musical, y por otra parte con la interacción social que por la vía de lo emocional, cuando escuchamos músicas a solas, y cuando escuchamos música, la bailamos, la tocamos con otras personas, se genera. Con respecto a lo del gen musical, naturalmente no existe un gen musical, sino una combinación de información genética que se manifiesta como la habilidad musical. Está probado que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de crear, ejecutar y recibir música. Solo una pequeña parte de la población humana padece lo que se llama lo que se conoce como amusia, que es la imposibilidad de entender absolutamente la música. Entonces somos, lo que se ha dicho es que somos homo musicus, o sea, el hombre que hace música. O sea, si algo caracteriza al ser humano es su capacidad de hacer música. Por eso es que la canción
nunca va a desaparecer. Por eso es que la música, si bien ha tenido momentos altamente instrumentales, por ejemplo, finales del barroco, la primera mitad del siglo XVIII, que es lo que los músicos llamamos el clasicismo, en este caso el clasicismo vienés, que son tres compositores, Haydn, Mozart y Beethoven. Si bien ha habido momentos instrumentales, la canción regresa. ¿Por qué? Porque en la canción se combinan dos modos comunicativos altamente poderosos: el lenguaje, que expresa conceptos, y la música, que expresa el mundo emotivo, el mundo interior. Entonces, esos dos mensajes colocados sobre una obra comunicativa son muy poderosos. La música es muy mala expresando conceptos. La música no expresa conceptos. Por eso cuando por ahí hay un sesudo que dice, bueno, Beethoven quiso decir en la Sinfonía Tercera que Napoleón no sé qué. Sí, claro, se lo puede imaginar y qué bueno, tiene la posibilidad de hacerlo, pero si Beethoven no lo dijo escrito, ¿verdad? Que de hecho lo dijo, esta obra es para Napoleón, y cuando Napoleón se coronó emperador, lo borró y dijo compuesta para honrar la memoria de lo que fue un gran hombre. Si Beethoven no lo dijo en la partitura, no lo escribió, pues la verdad, la música no expresa eso, es incapaz de expresar concepto. Ahora, si le pones letra, ya eso sí, adquiere una potencia comunicativa muy elevada. Quiero tocar contigo un tema de la música como instrumento de manipulación o como medio de manipulación de masas. Wow, es que tiene una larguísima data el uso religioso, político de la música. De hecho, hay algo misterioso en la música que por ahí un autor se llama Jean-Jacques Nattier ha escrito de manera muy interesante. Y es que la música tiene la capacidad, y no solamente la música académica, ¿verdad? Sobre todo la música popular, la música que consumimos en el día a día tiene la capacidad de capturar el tiempo, porque naturalmente la música ocurre en el tiempo. Si lo pensamos bien, es absolutamente inmaterial. Deja de existir en el momento que se deja de escuchar. Un cuadro existe allí, una obra de teatro, pues igual es bastante inmaterial, pero bueno, hay ciertos elementos materiales. Pero la música desaparece cuando deja de escuchar. Hay una contradicción entre su carácter inmaterial y temporal con lo que sentimos cuando escuchamos música. Todo parece indicar que es capaz de hacernos olvidar la temporalidad en la que habitamos. Es por eso que la música tiene una altísima relevancia desde el punto de vista religioso, porque es muy fácil caracterizar lo divino mediante la música. Mejor dicho, hay estados anímicos que no se pueden describir con palabras, que la música sí puede caracterizar. La música puede capturar subjetividades y puede mover a las personas, de modo tal que casi cualquier manifestación cultural, perdón, religiosa, cultural también y política ha estado acompañado de sonidos muy específicos. Ni se diga lo que pasa en Corea del Norte, ni se diga lo que el uso que ocurrió del imaginario sonoro este durante el Tercer Reich, y en el caso pues de otros regímenes también cómo han utilizado la música y cómo lo siguen haciendo. De hecho, uno de los usos más evidentes que podemos encontrar de la música como mecanismo de cohesión y como mecanismo de coacción, mejor dicho, es lo que podemos ver todo el tiempo en la publicidad. O sea, existen cánones, existen códigos muy específicos que generan una captura, de modo tal que incluso pueden inducir hacia ciertas compras o hacia ciertas intencionalidades políticas. Estoy, por ejemplo, pensando en la campaña que hizo Obama con toda esta cuestión de las sonoridades que remetían a lo afro. Entonces, sí, la música puede caracterizar, puede, mejor dicho, puede representar conceptos abstractos y muy efectivos, sí. Quisiera que me comentaras si estás de acuerdo, que me decías que algunos centros que en vez de querer un profesor de música querían un niñero. Y si quieres comentarme acerca de eso. Estaba en dos escuelas y en las dos me pasó lo mismo. O sea, los niños no están para aprender. Los niños están para pasar el tiempo, ahí te lo dejan los padres. Tú tienes que pintarles como monerías a los niños, ¿no? Para que ellos se interesen un poco por algo. Y la verdad, yo podría, pero pues no estoy en un mood ahorita como para hacer ese esfuerzo, tú sabes, ¿no?
yo intento no juzgar demasiado lo que pasa, ¿no? Y sobre todo porque pues, son experiencias absolutamente novedosas para mí. Es que hay un modelo de negocio acá que se llama Music Store. Literal, ya, pues, lo acabo de entender porque justo estuve ahí. Literal ocurre que uno pasa por ahí y, ay, voy a comprar una clase de piano, ¿ok? Entonces, pues ya compran la clase y pues ahí hay un maestro que tiene que generar algún tipo de conexión con el estudiante que recién va llegando y que en realidad pues no tiene muy claro qué va. En realidad yo creo que tiene más que ver con mi formación, porque tengo una formación muy académica. Pues no es eso a la formación que se va buscando en ese tipo de escuelas, de las que hay muchísimas por aquí. Muchísimas, 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 lo que son music stores. Y muchas veces llegan los padres y te compran dos clases, o sea, dos medias horas para irse a hacer sus compras y pasar a buscar al muchacho luego, ¿no? Pero pues ya eso quedó en el pasado, ya no más por ahorita. ¿Cuánto has tenido que sacrificar tú desde el punto de vista personal para llegar a donde tú has llegado? Es una buena pregunta. La verdad, ahorita estoy teniendo como un proceso de introspección por la vía de la meditación con la música, con el sonido, que la verdad me está pareciendo muy revelador. O sea, te invito a ti también, a quizás pensar, perdón, enfocar la música que llamamos clásica o académica o así, desde el punto de vista del estar en el presente. O sea, ya yo lo estaba pensando, por ahí tengo un proyecto de emprendimiento que creo que va a tener que ver con eso. Yo creo, estoy muy convencido de que muchas de las cuestiones, digamos, afectivas, personales, con las que a veces tenemos que lidiar, podrían ser resueltas de manera muy efectiva, escuchando la música simplemente atendiendo a la energía, atendiendo al puro sonido sin tratar de entender nada de manera, digamos, intelectual de la música misma. O sea, ponerte unos audífonos que te aíslen del mundo y centrarte en la música y punto. Pues desde abandonar el lugar donde pues nací, por elecciones personales también, de alguna manera distanciarme de ciertos familiares que pues no compartimos ciertas ideas, igual con todo el afecto del mundo, pero bueno, sucede. Y por otra parte, también renunciar a ciertas metas que, por ejemplo, yo soñé con ser músico concertista. Quizás es un mundo un poco injusto, podría llamarle yo, digamos, de cierto modo esclavizante. Pero yo conozco, por ejemplo, aquí, yo estoy viviendo ahorita en West New York y conozco un chico que compartimos en Elisa. Mientras yo estudiaba musicología, él seguía estudiando piano básico, que es la gente que está en el piano nada más. Porque yo seguía tocando piano, pero estaba estudiando otras cosas. Y me lo encuentro hace poco y me dice, no, es que, o sea, el tener que sentarme 6, 8 horas a estudiar todos los días y que entonces pues siempre existía como este pleito entre músicos de quién es el más perfecto. Entonces en algún momento yo me fui acercando al jazz, a la composición, a la docencia, a la investigación y me fui yendo de la música. Entonces digamos que estas ideas y esta búsqueda personal me ha alejado un poco de la música académica como ejecutante, ¿no? ¿Qué te parece Nueva York? ¿Qué te parecen los sonidos de Nueva York? Desde el punto de vista oral, me parece un enigma en el sentido de que no he podido integrar bien digamos, al circuito de musical de la ciudad. Estuve una vez en el Carnegie Hall, tengo por ahí la intención de ir pronto a la ópera, pero desde el punto de vista sonoro me parece muy, muy interesante lo que soy en el subway. O sea, yo he visto instrumentos en el subway que, claro, están en la colección de música. Instrumentos africanos que yo en mi vida había oído escuchar. Instrumentos asiáticos. Y además, hace poquito, increíble. ¿Dónde fue? Sí, en Port Authority. Ahí estaba un cuarteto tocando los Brandenburgo de Bach. Y de una manera perfecta. Esa manera en la que se integra lo sonoro con el semicaos que se vive en la ciudad y que es una ciudad viva, vibrante, cambiante, retante. La verdad le pone como un sazón sonoro que da cuenta de eso que está pasando en la ciudad ahora mismo. Completa la frase, como nos decían en la escuela. Completa la frase. La música del mañana será. Industrial. ¿Qué sonidos y qué notas musicales piensas que conforman el pentagrama de tu vida? Con esa pregunta me despido por hoy. Próxima semana, nueva cita para compartir juntos otro martes.
Gracias por escuchar, gracias por estar siempre conmigo. Ten una buena semana y regresa siempre aquí a la Casa Azul. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York te deseo feliz martes.